Cada día usamos cosas sin siquiera pensar en cómo se crean. Los neumáticos de nuestros coches, el vidrio en las ventanas, la pasta de dientes, la comida. Detrás de todo esto hay procesos de producción increíbles que se parecen más a la magia. Ríos de fuego de metal fundido, máquinas que tejen cuerdas, láseres que cortan microchips. Todo esto es tan fascinante que es imposible apartar la mirada. Listo para ver las producciones más locas y espectaculares que recordarás para siempre. Hornos gigantes, rugiendo como dragones, expulsan corrientes de metal líquido cuya temperatura supera los 2000 grados Fahrenheit. Ríos de fuego se extienden por los canales, y los trabajadores, como modernos alquimistas, dirigen este ardiente flujo hacia enormes moldes. El momento más espectacular es cuando una avalancha de hierro fundido sale del horno, recordando a un verdadero volcán. Las chispas vuelan en todas direcciones, creando un espectáculo hipnótico. Máquinas especiales mueven toneladas de metal sin parar, transformando el caos del fuego en perfectas piezas de acero. Imagina cómo de finísimos hilos de arena fundida nace un material transparente que usamos todos los días. La producción de vidrio es magia congelada en movimiento. Las cintas de vidrio líquido se extienden por la cinta transportadora, como caramelo caliente, y luego se solidifican en paneles perfectamente lisos, sin una sola burbuja. Es un placer especial observar el soplado de productos de vidrio, cuando los artesanos forman copas y jarrones a partir de la sustancia incandescente. Los chorros de gas les dan la forma deseada, y el enfriamiento repentino hace que el vidrio sea duro, pero frágil. ¿Cómo se fabrican los neumáticos para automóviles? La parte más impresionante del proceso es el moldeado de la banda de rodadura. Enormes troqueles con una fuerza de decenas de toneladas se presionan en el caucho caliente, dejando en él patrones característicos. Luego comienza la vulcanización. Los neumáticos se calientan a una temperatura de alrededor de 400 grados Fahrenheit, para que el caucho se vuelva resistente y elástico. Cámaras con aire caliente hornean cada neumático, como si estuvieran en un horno gigante. Las cintas transportadoras mueven miles de productos por hora, transformando enormes trozos de caucho crudo en perfectas obras maestras de ingeniería. Cuando tomas un aerosol en tus manos, es poco probable que pienses en lo espectacular que fue el proceso de su creación. En la línea de producción, los cilindros metálicos vuelan por la cinta transportadora a la velocidad del rayo, hasta que las potentes prensas los estampan en la forma familiar. Luego ocurre lo más interesante. Los botes llenos de gas pasan por pruebas de fuego. Se calientan. Se verifica su resistencia y luego se cubren con una pintura especial que se aplica con precisión milimétrica. La última etapa es el etiquetado y el embalaje, después de lo cual millones de botes se envían a las tiendas. La producción de muelles gigantes es un verdadero arte del trabajo con metal. Enormes barras de acero se calientan hasta ponerse al rojo vivo y luego se enrollan en ejes especiales, formando espirales de tamaños increíbles. Las máquinas doblan el metal como si fuera un alambre blando y luego comienza el proceso de templado. Los muelles se enfrían en aceite o en agua, volviéndose increíblemente resistentes. El momento más fascinante es la prueba, cuando los muelles se comprimen con una fuerza enorme, pero luego vuelven instantáneamente a su forma original. ¿Cómo se limpian los enormes túneles y rascacielos? La respuesta es con la ayuda de potentes máquinas industriales que parecen robots fantásticos. Enormes cepillos giratorios limpian fácilmente las paredes de los túneles, barriendo la suciedad y el hollín acumulados durante años. Drones especiales y plataformas robotizadas rocían las fachadas de los rascacielos con potentes chorros de agua, borrando el polvo como si fuera una mano invisible. Es especialmente impresionante por la noche, cuando a la luz de los faros de las máquinas de túnel brillan las paredes limpias y el agua se dispersa en todas direcciones, creando un efecto de niebla. Las impresoras 3D industriales ya han aprendido a imprimir edificios enteros, piezas de automóviles, e incluso motores a reacción. Gigantescos manipuladores aplican lentamente capa tras capa de metal líquido o plástico, creando formas extremadamente complejas que serían imposibles de fabricar con métodos tradicionales. El proceso de impresión de piezas metálicas es especialmente fascinante. Los láseres calientan el polvo, convirtiéndolo en una estructura sólida. Como resultado, ante nuestros ojos, nacen de la nada mecanismos complejísimos, completamente listos para funcionar. ¿Cómo se pueden romper miles de huevos en segundos sin dejar ni un solo trozo de cáscara? En las fábricas se instalan aparatos especiales que abren los huevos de un solo movimiento, separando la clara de la yema con una precisión de fracciones de milímetro. Enormes depósitos se llenan de huevo líquido, listo para ser utilizado en la industria culinaria. Lo que sorprende especialmente es cómo la cáscara se elimina instantáneamente. Mecanismos de vacío especiales literalmente la succionan, dejando un producto perfectamente limpio. La producción de caramelos es todo un espectáculo. El azúcar derretido se vierte lentamente sobre las mesas y se convierte en una masa espesa y pegajosa que brilla con todos los colores del arco iris.
Luego, enormes máquinas la extienden en largas tiras que se cortan en trozos perfectamente uniformes. El momento más emocionante es el moldeado final, cuando los caramelos se comprimen en formas familiares. Las enormes líneas producen miles de caramelos por hora, y los patrones de colores dentro de cada caramelo se forman con precisión quirúrgica. La producción de la base es un espectáculo fascinante, especialmente cuando las tortillas calientes literalmente flotan en el aire. En las fábricas, la masa se extiende finamente con enormes rodillos y luego se envía a cintas transportadoras rápidas, donde pasa por hornos ardientes. Agave. Se infla, convirtiéndose en una burbuja dorada, y luego se asienta instantáneamente, adquiriendo su forma familiar. Es un placer especial observar cómo las cintas transportadoras pliegan las tortillas terminadas con precisión de joyero, como un mago de cartas. Las líneas de producción de fideos instantáneos son un verdadero milagro de la ingeniería. Las finas tiras de masa se estiran y cortan a la velocidad del rayo, y luego se fríen instantáneamente en aceite hirviendo. En cuestión de segundos, se vuelven ligeras y crujientes. Las cintas transportadoras dividen las porciones en cuadrados perfectos y luego las empaquetan en los habituales recipientes de plástico. La parte más impresionante es la adición de especias. Las máquinas esparcen el polvo y las verduras secas con precisión milimétrica, creando un sabor que conocen millones de personas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crean las perfectas rayas de color en un tubo de pasta de dientes? Las líneas de producción llenan los envases con varios tipos de pasta simultáneamente, creando un patrón reconocible. La masa espesa se exprime a través de boquillas especiales y luego se sella herméticamente a alta velocidad en tubos metálicos. Es un placer especial observar cómo las máquinas prueban el envase a gran velocidad, presionándolo para asegurarse de que no se escape ni una gota. La producción de mantequilla de cacahuete es un proceso que parece la creación de oro líquido. Cientos de libras de cacahuetes se tuestan en tambores gigantes hasta que quedan perfectamente crujientes. Luego se envían a molinos potentes que los muelen hasta convertirlos en una masa espesa y suave. El momento más impresionante es el envasado instantáneo. La pasta literalmente se vierte en los tarros como si fuera caramelo y luego se cierra instantáneamente con tapas. Las máquinas que tejen cuerdas ultrarresistentes funcionan como arañas gigantes. Enormes bobinas de fibras se desenrollan y comienzan a entrelazarse en hilos perfectamente uniformes. Mecanismos complejos tensan y retuercen las cuerdas con una fuerza increíble, creando cables capaces de soportar cientos de toneladas de carga. El momento más espectacular son las pruebas finales, cuando los cables se someten a una tensión colosal para asegurarse de que no se rompan. ¿Alguna vez has notado cómo las manzanas en la tienda parecen recién pulidas? Es gracias a un tratamiento especial. Con cera. Las frutas se envían a una cinta transportadora, donde cepillos potentes las limpian de impurezas, y luego se aplica una fina capa de cera natural en la superficie. Esto no solo le da a las manzanas un brillo lustroso, sino que también las protege de secarse. La parte más fascinante es el pulido final. Las manzanas se desplazan por la cinta transportadora, girando bajo los cepillos hasta que su piel queda perfectamente lisa. El proceso de tratamiento de las zanahorias es un verdadero espectáculo que combina velocidad y precisión. Flujos enormes. Las zanahorias se cargan en máquinas especiales donde se pelan instantáneamente mediante potentes chorros de agua y ruedas giratorias. Cepillos. Luego, los láseres escanean cada raíz, descartando instantáneamente aquellas que no cumplen con el estándar. La etapa más interesante es el corte. Las zanahorias se cortan a una velocidad vertiginosa en trozos perfectamente uniformes, listos para el empaquetado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crean los ornamentos perfectos en las alfombras? Las fábricas modernas utilizan máquinas gigantes que literalmente dibujan patrones con hilos. Miles de agujas trabajan de manera sincronizada, entrelazando instantáneamente complejos patrones en la tela. La parte más hipnótica es el momento en que los enormes rollos de alfombras con patrones se desenrollan y pasan por un sistema automático de corte, convirtiéndose en revestimientos de alfombra ordenados. La pintura automatizada de vajillas es un verdadero arte, pero realizado con la precisión de una máquina. Los brazos robotizados se mueven con precisión de joyero, pulverizando pintura y aplicando complejos patrones en platos y tazas. Uno de los momentos más sorprendentes. El trabajo con dorado. Finísimas capas de recubrimiento metálico se adhieren instantáneamente a la cerámica, transformando la vajilla común en una obra de arte. Antes de que el automóvil reciba su color final, su carrocería pasa por un proceso de grabado en ácido. Gigantescos manipuladores mecanizados sumergen las carrocerías metálicas en enormes tanques con compuestos químicos que eliminan cualquier contaminación. Y preparan la superficie, a la carrocería, a la pintura. Parece como si los coches desaparecieran en una densa niebla y luego reaparecieran perfectamente limpios y listos para la aplicación del recubrimiento protector. ¿Cómo se crean recipientes de diversas formas a partir de simples gránulos de plástico? En las líneas de producción, esto parece magia.
Las pequeñas bolitas de plástico se calientan y se convierten en una masa espesa, que luego se infla con aire potente dentro de moldes metálicos. En cuestión de segundos, una botella o un contenedor aparece de la nada, y brazos robóticos cortan instantáneamente el plástico sobrante, dando al producto una forma perfecta. El momento más impresionante es cuando cientos de estos recipientes se envían simultáneamente por la cinta transportadora, convirtiéndose en envases familiares. Cómo llega la delicada carne de cangrejo a las latas de conserva. El impresionante proceso comienza con una limpieza automatizada. Enormes máquinas extraen la carne de los caparazones con precisión quirúrgica, separando cada parte fibrosa. Luego, la carne de cangrejo se pesa instantáneamente y se envasa en latas, donde se conserva en un caldo rico. Uno de los momentos más sorprendentes. El control de calidad final, cuando las latas pasan por un escaneo de rayos X para asegurarse de que no quede ningún trozo de caparazón. La producción de microchips es uno de los procesos más complejos del mundo y al mismo tiempo uno de los más fascinantes. En laboratorios estériles, bajo potentes microscopios, se cultivan cristales de silicio puro que luego se cortan en láminas ultrafinas. Se les aplica una capa finísima de oro y otros metales, convirtiéndolos en la base para procesadores y memoria. La etapa más impresionante. La fotolitografía, cuando los láseres literalmente graban en la superficie de los chips. Circuitos microscópicos, visibles solo bajo un aumento potente. ¿Cómo se fabrican los vidrios blindados capaces de resistir un disparo de arma de fuego? El impresionante proceso comienza con el pegado en capas múltiples, donde finas hojas de vidrio se alternan con películas poliméricas transparentes, creando un efecto de amortiguación. Luego, los paneles terminados se envían a hornos especiales, donde se calientan a varios cientos de grados y se enfrían instantáneamente, la parte más fascinante. Las pruebas finales, cuando se dispara al vidrio con un rifle o se golpea con un martillo pesado, pero permanece intacto. Las máquinas CNC con control numérico computarizado son capaces de cortar metal o madera. Detalles increíblemente complejos con una precisión de hasta milésimas de pulgada. Enormes cuchillas y taladros giran a una velocidad vertiginosa, convirtiendo un trozo de material en una obra de arte de ingeniería. Especialmente fascinante es el proceso de mecanizado de 5 ejes, cuando la fresadora se mueve en varias direcciones a la vez, creando formas complejas que son imposibles de hacer a mano. Las tecnologías láser han penetrado en el ámbito de la producción desde hace tiempo, pero uno de los procesos más emocionantes es el corte láser de metal. Imagínese un potente rayo capaz de cortar con precisión quirúrgica gruesas láminas de acero, creando piezas complejas para automóviles, aviones e incluso naves espaciales. El rayo de luz se mueve a una velocidad relámpago, y el metal literalmente se evapora, dejando bordes perfectamente lisos. Es especialmente fascinante el momento en que el láser corta intrincados patrones en finas láminas de metal. Parece como si una mano invisible estuviera dibujando obras maestras en él. Encaje de madera en la producción de contrachapado y paneles de madera. No es simplemente cortar y pegar. Es un verdadero arte de transformación de la madera. Gigantescas máquinas con precisión de navaja cortan finísimas capas de madera, convirtiéndolas en cintas flexibles, parecidas a papel tapiz enrollado. Luego, estas cintas se impregnan con resinas especiales, se prensan bajo una presión increíble y a alta temperatura, convirtiéndose en paneles ultrarresistentes. La parte más emocionante es el grabado láser, cuando las máquinas queman patrones complejos en la superficie, transformando hojas de madera comunes en elementos de diseño para interiores. ¿Cómo se crean los enormes camiones de carga, trenes y barcos? En las fábricas, donde el ensamblaje de maquinaria pesada se convierte en un espectáculo grandioso. Enormes grúas levantan piezas de varias toneladas, moviéndolas con precisión milimétrica. Los aparatos de soldadura robotizados unen gigantescos trozos de metal. Las chispas vuelan en todas direcciones, creando un efecto de fuegos artificiales. La fase final del ensamblaje es especialmente espectacular, cuando las enormes máquinas cobran vida por primera vez. Sus motores rugen y los mecanismos comienzan a moverse, como si fueran gigantes que despiertan. ¿Cómo funcionan las fuerzas invisibles que mantienen los trenes magnéticos en el aire? La producción de rieles magnéticos es una de las maravillas de la ingeniería más fascinantes. Las enormes placas magnéticas se colocan con una precisión increíble y luego se someten a un tratamiento especial que potencia sus propiedades. Como resultado, los trenes, como si flotaran sobre la Tierra, se deslizan por estos rieles sin la menor fricción. El momento más fascinante es la prueba, cuando el tren acelera a velocidades increíbles, permaneciendo absolutamente silencioso. ¿Cómo se crean los instrumentos musicales modernos? La producción de pianos de cola y violines es una combinación de alta tecnología y artesanía manual. La madera para los instrumentos se cura durante años antes de llegar a la fábrica. Luego, los robots cortan las piezas con precisión milimétrica, que se convierten en los cuerpos. Pero, lo más sorprendente es la afinación. Los artesanos ajustan manualmente cada pieza para que el sonido sea perfecto.
Especialmente impresionante es la prueba de los pianos de cola, cuando decenas de instrumentos suenan al mismo tiempo, creando el efecto de una orquesta en vivo. En los campos de golf de élite, el césped siempre parece perfectamente nivelado, y esto se debe a máquinas especiales que literalmente lo peinan. Estos dispositivos cortan cada tallo a la altura exacta y luego pasan peines por la superficie, creando un patrón perfecto. El momento más fascinante es cuando varias de estas máquinas se mueven en un patrón de ajedrez, dejando tras de sí franjas uniformes, como si fueran pinceles gigantes de un artista. Visitamos fábricas del futuro, donde los robots pintan en vajillas y las máquinas forman perfectos pasteles de queso. Y las impresoras 3D imprimen ediciones completas. Estas tecnologías no solo simplifican la producción, sino que la convierten en un verdadero espectáculo. Y quién sabe qué otros procesos sorprendentes nos esperan en el futuro. Escribe, ¿qué proceso te impresionó? Más que nada,